Hechos capítulo 17, desde el verso 16 hasta el verso 27, lo vamos a leer de manera alternada. Amén. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. Qué fascinante, ¿verdad? Resulta leer el libro de los Hechos. No sé si a ti te parece, hermano, que cuando lees el libro de los Hechos, hermano, literalmente, hermano, como que te embarga una pasión por hacer la obra de Dios. ¿No pasa eso en tu vida? Bueno, puede ser que no pase, pero eso no pasará en aquellas personas que no son salvas. Pero si tú eres salvo, y si tú, hermano, tienes un corazón que se duele por la obra de Dios, si tú tienes un corazón que te duele las cosas de nuestro Señor, seguramente cuando tú lees el libro de los Hechos, hermano, va a haber algo, un calor que empieza en tu ser, que quiere ser parte de esto que está aquí, del desarrollo del cristianismo, y empezó aquí en el libro de los Hechos hasta el presente, ¿sabes? Hasta nuestros tiempos. Por eso el libro de los Hechos, tú ves, hermano, que de la manera que concluye, ¿sabes? No concluye de una manera determinante. Parece que la historia continúa. Hermano, es que la historia aún se está escribiendo. Todavía la historia se está escribiendo. El Señor Jesucristo en los apóstoles, llevando el mensaje de la salvación a todas las almas en este mundo. Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo, después de ser llamado y estar predicando la palabra de Dios, dice, hermano, que él fue a Filipos en el capítulo 16, y aún hubo un alboroto en Tesalónica, capítulo 17, donde tiene que salir encubiertamente. Dice que esperaron la noche y lo sacaron. Y lo sacaron, hermano, y lo enviaron a Atenas. Aquí, cuando vemos aquí, él está esperando en Atenas. ¿Por qué? Porque allá estaban, hermano, queriéndole matar. Mira lo que dice en el capítulo 16, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, hermano, porque los de Tesalónica no recibieron la palabra de Dios de buenas a primeras. Así quisieron ahí, hermano, aún matar al apóstol Pablo. Tuvo que salir huyendo. Pero cuando llega a Berea, hermano, y empieza a exponer el evangelio, dice que los de Berea, ellos quisieron indagar en las escrituras si lo que el apóstol Pablo estaba predicando era de la manera, era correcto. Por eso la Biblia habla de ellos como personas más nobles. Y en ese interín, hermano, vemos ahí en el versículo 13, vamos a leer desde ahí. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estaban persiguiendo a Pablo, hermano, por todo el reino romano, por todo lo que constituía el imperio, el reino, para no dejarlos predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Y en ese contexto llega Pablo a Atenas, la parte que leímos. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? Bueno, a Silas y a Timoteo. Mientras Pablo les esperaba ahí en Atenas, dice que su espíritu se enardecía. Esa palabra, hermano, es traducida de varias maneras, enardecido. Por ejemplo, se ha traducido como indignación. Él se indignaba. Se ha traducido como hervía o disgustado. También se ha traducido como exacerbado. Pero yo creo, hermano, que una traducción más precisa es la que se hace en la Biblia Reina Valera 1909. Nuestra Biblia
es nuestra misma Biblia, ¿verdad? Esta que tenemos que se actualizó. Pero dice en esa versión que se deshacía, ¿sí? Se deshacía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sabes qué estaba pasando, hermano, con Pablo? Pablo fue llamado a predicar el evangelio de la gracia a todo el mundo gentil, a reyes, a emperadores. Y él llegando aquí a Atenas, su espíritu, su corazón, hermano, estaba sufriendo ahí. Estaba sufriendo al ver que toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso yo te quiero compartir un mensaje que he titulado Un corazón que se duele por la obra de Dios. Un corazón que se duele por la obra de Dios. Pero vamos a orar y yo quiero que tú le pidas, hermano, ahí a tu Dios que pueda quitar cada estorbo de esta habitación. Que pueda quitar cada estorbo aún de quien expone la palabra de Dios, porque hoy venimos a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Y que aún pueda quitar el estorbo de tu misma persona, de la apatía, de todos esos problemas con los que venimos cargados de la calle, de la casa, del hogar, y venimos aquí y aún podemos estar sentados justo en ese sitio con nuestra mente puesta en los problemas, en las situaciones, en las dificultades, en un montón de cosas que no nos dejen escuchar la palabra de Dios. Amén. Órale tú a Dios, hermano, y pídele a Él que pueda darte principios, que pueda darte verdades, que puedas hacer tuya y darte un corazón, sobre todas las cosas, darte un corazón que se duela por la obra de Dios. Señor, mi Dios, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por darnos, Señor, un día más de vida. Gracias porque en este día especial nos reunimos como iglesia a adorarte, Padre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser tus hijos, pero también nos das el privilegio de ser tu familia y de participar en tu obra, mi Dios. Gracias, Señor, porque a lo largo de este mes hemos venido celebrando un año más, los 24 años de esta iglesia. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar de tal manera que nuestra vida pueda glorificar tu santo y bendito nombre. Que nosotros, Señor, podamos llevar honra y gloria a tu nombre con nuestra vida. Danos un corazón que sienta tu obra, un corazón que le duela tu obra, mi Dios. Ayúdanos a poder vernos a la luz de la vida de este hombre que entregó su vida, Señor, sin reservas a tu obra y que sin duda acabó su carrera, mi Dios, con gozo. Ayúdanos, háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vemos aquí al apóstol Pablo, cómo la Biblia expresa y nos deja ver, hermano, lo que es el corazón del apóstol Pablo. El corazón del apóstol Pablo, hermano, llega aquí a Atenas y dice que su espíritu se enardecía o se deshacía viendo la ciudad entregada en la idolatría. Yo no sé, hermano, si tú has estudiado la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, fue llamado de una manera especial. Jesús se le aparece, hermano, cuando Pablo perseguía a su iglesia. Si te lo puedes ver. El apóstol Pablo era contrario a la obra del Señor. El apóstol Pablo era un hombre, hermano, que vivía una vida, si se quiere, una buena vida de estatus. Una vida en una sociedad donde él no era del promedio de la gente. Tú lo puedes leer. Él era una persona con reconocimiento, pero Jesús, cuando se aparece a su vida, sabes, cambia sus propósitos, sus planes, su mente. ¿Y sabes qué cambió también, hermano? Cambió su corazón.
Lo que no era importante para el apóstol Pablo llegó a ser importante. El apóstol Pablo era el tipo de personas, hermano, no solamente que criticaba la iglesia de Cristo. No era ese tipo de personas. Era el tipo de personas que perseguía la iglesia de Cristo. Pero perseguir a la iglesia era perseguir al mismo Cristo. Y el Señor, cuando le aparece en el camino, le dice que dura cosa es darse cosas contra el aguijón, golpearse contra el aguijón. Y sabes, le manifiesta que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Pero, hermano, yo lo que quiero es que tú puedas ver al apóstol Pablo cómo él era contrario. Pero la Biblia dice, hermano, que aún en la pluma del apóstol Pablo, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo es qué? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando tú y yo, hermano, estábamos de espaldas a nuestro Dios. Cuando estábamos, hermano, haciendo nuestra propia, llevando a cabo nuestra propia vida, nuestros propios planes, Él llegó a tu vida y llegó a mi vida. Pero así como llegó a la vida del apóstol Pablo y cambió sus planes, así llega a la vida de todo creyente y cambia sus planes. Y no solamente cambia sus planes, cambia su corazón. Ahora el apóstol Pablo lo vemos aquí, hermano, no persiguiendo a la iglesia de Cristo, sino doliéndose por ver a un mundo que se iba detrás de otros dioses. Vemos aquí llegar al apóstol Pablo a Atenas y dice que su espíritu se deshacía dentro de él viendo a esa ciudad entregada a la idolatría. ¿Sabes por qué, hermano? Porque un corazón que se duele por la obra de Dios tiende a sufrir, hermano, tiende a sufrir cuando ve a un mundo sumiso en la idolatría. ¿Sí lo puedes ver? Un corazón, hermano, que se duele por la obra de Dios, sufre al ver un mundo sumiso en la idolatría. El apóstol, hermano, se compungió. El apóstol, hermano, estaba aquí, hermano, literalmente sufriendo, ver cómo estas personas estaban siguiendo a esos dioses que no eran dioses. Versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Sabes? Esta gente en Atenas, hermano, adoraba todo tipo de deidades. Más bien, hermano, cuando el apóstol Pablo entró en Atenas, probablemente para nosotros entender lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a los atenienses, cuando iba entrando en Atenas, iba caminando, probablemente veía ahí un busto que era el busto de lo que ellos creían que era Zeus. Y probablemente iban pasando y estaba el busto de la diosa de la fertilidad. Y iba pasando y ahí habían estatuas y bustos de cada uno de los dioses que los atenienses estaban. Probablemente había una calle muy extensa con bustos de lado y lado de los dioses que esta gente adoraba. Eran unos idólatras. Probablemente estaban ahí el busto también de los dioses, de otros dioses que habían de alguna manera aquí adquirido, asimilado los atenienses en sus creencias de otras culturas. Y ahí estaban. Pero cuando el apóstol Pablo va caminando en Atenas, ve un monumento donde no hay bustos, donde no hay nada. Y dice, bueno, esto que está aquí, además es también para el Dios que no conocemos, al Dios no conocido.
¿Sabes que eso llama la atención del apóstol Pablo cuando él va caminando en Atenas y ve tantos bustos de deidades? Y luego llega a ese sitio, al Dios desconocido. Es que ellos querían adorar a cualquier Dios, aún hasta el desconocido. Y él dice, yo quiero hablarte, ¿sabes? Yo quiero hablarte de ese que ustedes no conocen. De ese Dios es del que yo quiero hablarle. Y él dice ahí, mira, ve, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Pablo era portador de la verdad, hermano. Y cuando llegó a Atenas y encontró a toda esta ciudad sumergida en la idolatría, vio la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué pasó eso, hermano? Porque su corazón sufrió al ver toda esa ciudad entregada a la idolatría. Estamos hablando, hermano, de un corazón que se duele por la obra de Dios. Y un corazón, hermano, que se duele por la obra de Dios, en primer lugar, sufre al ver un mundo sumido en la idolatría. Un mundo sumido en la idolatría. ¿Sabes? De la misma manera que Dios llegó al apóstol Pablo, un día llegó a tu vida y a mi vida. De esa misma manera llegó a la vida del creyente. Cuando tú y yo, hermano, íbamos en ese camino, ¿sabes? Persiguiendo nuestros ideales, persiguiendo nuestros sueños. Ahí íbamos rumbo en ese camino, persiguiendo no al Dios, hermano, del cielo. Íbamos ahí persiguiendo nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, pero Él vino a nuestro encuentro. Él vino a ti un día con el Espíritu Santo y con su palabra, y te convenció de justicia, de juicio y de pecado. Él vino a tu vida, pero también, hermano, si vino a tu vida y cambió tus planes, cambió tu corazón. Cambió tu corazón, como cambió el corazón del apóstol Pablo. Y la verdad, hermano, es que el corazón de un creyente debe sufrir cuando ve un mundo sumergido en la idolatría, cuando ve un mundo entregado a la brujería, cuando ve un mundo entregado a la hechicería, cuando ve un mundo, hermano, que está arrodillándose delante de imágenes hechas por manos de los hombres, cuando ve un mundo lleno de tanta religiosidad. Hermano, eso es lo que veo en nuestro país. Yo no sé si tú puedes verlo en tu país, pero eso es lo que vemos en Venezuela. Eso es lo que vemos en otros países, hermano, cuando tenemos la oportunidad de ir y conocerles. Vemos, hermano, tremendas iglesias o más bien tremendos edificios donde la gente va, hermano, no a buscar a Dios, sino a sus imágenes, a adorar a sus ídolos, pero no al Dios de la Biblia. Y eso es lo que vemos, hermano, cuando visitamos casas donde están llenas de altares, cuando la gente, hermano, hace de cualquier cosa un ídolo. Pero sabes, hermano, un corazón, hermano, que se duele por la obra de Dios sufre cuando ve eso. Sufre de una manera especial cuando tú ves a la gente entregada al paganismo, entregada al satanismo. Cuando tú ves, hermano, que ya las personas, a sus niños desde pequeños los visten de blanco y le ponen collares.
Cuando tú ves, hermano, que gente está ya guiando a sus niños a la perversidad. ¿Sabes? Un corazón, hermano, que se duele por la obra de Dios, sufre cuando ve eso. Sufre cuando ve eso. Y el apóstol Pablo, hermano, estaba ahí. Y estaba probablemente de pasos. Recuerda que estaba esperando, hermano, a Silas y a Timoteo. Pero no fue indiferente ante la necesidad de esta gente. Nunca fue indiferente. Él estaba ahí, hermano, de paso probablemente. Estaba esperando a sus compañeros. Iba a predicar la palabra de Dios, pero vio una necesidad bien grande ahí en esas personas. Esas personas estaban engañadas. Esas personas, hermano, estaban, hermano, ¿sabes cómo? Perdidas. Perdidas. El apóstol Pablo, hermano, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía o se deshacía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Sabes, hermano? En primer lugar, un corazón que se duele por la obra de Dios sufre al ver un mundo sumido en la idolatría. Pero quiero que puedas ver, hermano, lo que el apóstol Pablo lo llevó ese sufrimiento interior, esa indignación o disgusto o esa exacerbación interior. ¿Sabes a qué lo llevó, hermano, el apóstol Pablo? Él no fue indiferente. Él no vio a la gente ahí sumida en idolatría y pensando dentro de sí, están perdidos y no saben que no hay otro Dios. No, hermano, eso lo llevó a hacer algo. ¿Sabes? Él, hermano, fue y empezó a hablar con ellos en las sinagogas de los judíos. ¿Sabes? Ahí vemos que empezó a hablar con los judíos. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y probablemente en las plazas, hermano, iba no solamente los judíos los encontraba allá. Él sabía dónde encontrar a ese tipo de religiosos. Él iba a la sinagoga a encontrarse con los religiosos. Pero él no se conformaba a ir solamente con los de su nación, con sus parientes. Él también quería ir a todos y por eso iba a las plazas. Y la verdad, hermano, en las plazas tú te encuentras con todo el mundo. Te podías encontrar probablemente con atenienses o con gente de todas partes del imperio. Probablemente te encontrabas, hermano, ahí con griegos, con romanos, con gente de Filipo. Y sabes, él iba a las plazas cada día con los que ahí concurrían. La gente iba a las plazas a hablar, a pasar un tiempo. Cada día con los que concurrían. Pero él no se conformaba ir a los judíos y también a gentiles griegos. Sino, versículo 18, mira lo que dice. Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿sabe? Él iba a la gente intelectual. Él no era exclusivista, hermano. Ni hacía acepción de personas. Él iba también a aquellas personas que eran estudiadas, eran intelectuales, eran de dinero. El apóstol Pablo, hermano, predicaba a todo el mundo. No sé si tú te das cuenta de ello. Y dice, iba a los filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaba con él. ¿Sabes? Él iba a todos, hermano. Porque un corazón que se duele, hermano, un corazón que se duele por la obra de Dios, no solamente sufre al ver un mundo sumido en la idolatría, sino que ese sufrimiento te va a llevar a algo, hermano, a poder ver que las personas se pierden, que las personas están perdidas. Un corazón que se duele por la obra de Dios sufre, hermano, al ver las personas que están perdidas, que van rumbo, hermano, a la condenación eterna.
Por eso, hermano, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, dice que su espíritu se deshacía dentro de él. Porque, hermano, ¿te imaginas? Pablo era portador de la verdad. Él sabía, hermano, cómo ser salvo. Y él estaba viendo a los atenienses, hermano, yéndose rumbo a la condenación eterna. Pero él no fue indiferente ahí. Él no los vio y los criticó y se puso duro con ellos. ¿Sabes qué hacía este hombre? Sufría internamente. Quizás pensando ahí, diciendo cómo tantas personas van a perderse e irse a la condenación eterna sin yo hacer nada. ¿Sabes, hermano? Él fue movido a hacer algo por estas personas. Y lo primero, hermano, que vemos ahí es que él fue a los judíos. Los judíos, fue a su nación. Él fue primero a aquellos que él conocía, aquellos que le eran familiares. Él fue a su familia. ¿Sabes? El apóstol Pablo decía: yo mismo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, los que son mis parientes de mi nación. ¿Sabes? Él quisiera ser apartado, separado, lo dice en un término figurativo. Tú no puedes apartarte de Cristo si tú eres salvo. Pero él lo decía en esos términos. ¿Sabes? ¿Qué pudiera no hacer yo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque es difícil tener la verdad. Es difícil, hermano, saber que las personas van caminando hacia un abismo y no hacer nada. Es una situación muy frustrante, es difícil. Por eso es fácil ver que su espíritu se deshacía dentro de él, se enardecía. Y el apóstol Pablo seguramente dijo: debo hacer algo. Cada día iba a las sinagogas, cada día iba a las plazas a predicar, cada día discutía con los epicúreos, cada día discutía con los estoicos para sacarlos de esa falsedad que estaban viviendo. Hermano, ¿sabes qué? Un corazón que se duele por la obra de Dios sufre al ver las personas perdidas, las personas de su nación, al ver sus parientes, a ver los gentiles, al ver a los intelectuales, a ver a aquellos que nunca han escuchado del Señor. Se duele, hermano. Mira, esta gente, hermano, no habían escuchado nunca de esto. Mira lo que dice en el versículo 20 y 21. Mira lo que dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Ellos no habían escuchado nada parecido a esto. ¿Sabes, hermano? Un día, cuando empieces a sufrir por la obra de Cristo, un día, hermano, cuando empieces a compartir la palabra de Dios, te darás cuenta, hermano, cuán frecuente es escuchar a personas decir: wow, nunca me habían predicado el evangelio de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay gente predicando un falso evangelio, predicando un evangelio de la prosperidad, predicando un evangelio de obras, de salvación por obras, predicando, hermano, filosofías, predicando, hermano, paganismo. Allá afuera, hermano, hay gente engañando. Por eso vivimos en un país pseudo cristiano, que se cree cristiano. Pero déjame decirte, hermano, como han dicho muchos por ahí, que un falso evangelio predicado produce falsos cristianos. Es necesario predicar el verdadero evangelio. El Señor nos lo ilustró. El Señor ilustró esto, hermano, allá en la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, hermano, es su evangelio puro, limpio, predicado de la manera correcta. Cuando se le dice a las personas que son culpables por causa de su pecado y que sus pecados les condenan a ir eternamente al infierno, pero que Dios, hermano, ha provisto un plan para salvarles. Y que ese plan está en la cruz del Calvario. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo encierran todo lo que es el evangelio de Cristo. Pero ¿sabes? Ese evangelio, hermano, ese verdadero evangelio produce verdaderos cristianos. Pero allá afuera hay un montón de gente que se dice cristianos,
que está haciendo todo lo posible para no perderse. ¿Sabes por qué? Porque se le ha predicado un falso evangelio. En la misma parábola del trigo y la cizaña, el Señor mostró que el enemigo, hermano, siembra otra semilla, que no es el evangelio, es cizaña. Muy parecido. Y la gente, hermano, está esforzándose. Está esforzándose para no caer de la gracia. Está esforzándose para ir al cielo. ¿Sabes por qué? Un falso evangelio. Un falso evangelio siempre producirá falsos cristianos. Pero, ¿qué pasa en tu corazón cuando ves eso? ¿Qué pasa en nuestro corazón, hermano, cuando vemos al mundo que se pierde? Cuando vemos a las personas, hermano, que están condenadas a ir eternamente al infierno. Porque un corazón que se duele, hermano, por la obra de Dios sufre. Sufre al ver las personas que se pierden. Ve, hermano, personas que están ahí detrás de imágenes, detrás de religiones, poniendo su confianza en sí mismos, en el esfuerzo que pueden hacer para permanecer leales a sus religiones. Y ahí, hermano, ¿sabes qué? El verdadero hijo de Dios se duele y sufre. Sufre por eso. Hermano, hoy estamos compartiendo un tema que he titulado Un corazón que se duele por la obra de Dios. Y un corazón, hermano, que se duele por la obra de Dios, sufre al ver el mundo sumido en idolatría, en primer lugar. En segundo lugar, hermano, al ver a las personas que se pierden. Y mira, hermano, por supuesto que gente no quería escuchar al apóstol Pablo. Ahí lo llevaron. Y probablemente algunos quisieron ridiculizarle. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo, hermano, no disminuyó su entusiasmo ni su fuego por predicar el evangelio, porque personas no estén dispuestas a escuchar. Porque siempre habrá personas, hermano, siempre habrá personas que estén dispuestas a aceptar a Jesús como su Salvador. Mira lo que dice ahí, hermano. Dice ahí, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando el apóstol Pablo habló del evangelio, tal cual, hermano, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, a algunos eso no les gusta, les parece ridículo, a otro le parece ofensivo. Pero ¿sabes? Mira, dice versículo 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, y no dice todos, dice unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabes, hermano? Qué bueno saber que tú y yo nada más somos propagadores de la palabra de Dios. Dice la Biblia que estamos metidos en las labores de alguien más. Cuando tú y yo predicamos el evangelio y tenemos la oportunidad de cosechar, ya alguien más ha sembrado. ¿Sabes? El apóstol Pablo le enseñaba a los corintios y le decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Porque Dios hace una obra en los corazones de las personas. Hay gente que no está dispuesta a escuchar. Al apóstol Pablo, hermano, no creas que en todos los pueblos donde iba, ahí estaban esperándolo con una comparsa. Llegó Pablo. No. Sí, lo esperaban con palos, pero para pegarle. Pero, hermano, gloria a Dios, porque siempre habrá gente salva. Mira lo que dice el versículo 34. Dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hay gente, hermano, que va a creer. ¿Sabes, hermano? Hoy estamos hablando de este tema. Un corazón que se duele por la obra de Dios. Un corazón que se duele por la obra de Dios sufre, hermano, al ver un mundo sumergido en la idolatría.
En segundo lugar, un corazón que se duele por la obra de Dios, hermano, sufre al ver las personas que se pierden. Y en tercer lugar, hermano, un corazón que se duele por la obra de Dios sufre al verse a sí mismo sin frutos. Sin frutos. Cuando tú y yo, hermano, somos creyentes, la Biblia nos enseña que Dios nos ha, hermano, ahora librado del pecado para que tú y yo llevemos frutos para nuestro Señor. Así lo dice la Biblia. Vamos a leerlo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Ahora de quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Dios quiere, hermano, que tú y yo podamos llevar frutos de justicia. Pero eso no lo vamos a hacer, hermano, si tú y yo estamos distantes a Él, distantes a su palabra, distantes a sus propósitos, distantes, hermano, a su persona. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15. Y tú puedes leer todo ese capítulo. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes, hermano? Un corazón que se duele por la obra de Dios sufre al verse a sí mismo sin frutos. El apóstol Pablo, hermano, quería trabajar y quería ver frutos en su vida que abunden para vida eterna. El Señor nos los enseñó. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya estáis blanco para la siega. El Señor, hermano, quiere que tú y yo podamos tener una visión correcta acerca de las cosas en este mundo. Y en este pasaje nos los enseña. Él quiere, hermano, y para eso te ha salvado a ti y a mí, como salvó al apóstol Pablo, para un propósito. Para que compartamos, hermano, para que tu corazón pueda entender el corazón de nuestro Dios. Pueda tener sus verdades ahí, sus compromisos contigo. Y se pueda doler, hermano, y pueda sufrir al ver un mundo sumido en la idolatría, y pueda sufrir al ver personas que se pierden, pero puedas sufrir cuando tú mismo, hermano, te veas a ti mismo sin fruto. Y dice él ahí, versículo 36, y el que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El que recoge frutos, ¿para qué? Para vida eterna. Y dice, hermano, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Y sabes, hermano, nos empieza a hablar acerca de cada una de estas cosas. Un corazón que se duele de la obra de Dios, hermano, sufre al ver un mundo entregado, sumido a la idolatría, al ver personas que se pierden y a verse a sí mismo sin frutos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está sintiendo tu corazón cuando ves a tus familiares, hermano? A tu propia familia. Ves a aquellos que conoces, aquellos con los que te criaste, aquellos, hermano, aquellos que son tu sangre. ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes en tu vida, en tu corazón? ¿Qué sientes en tu vida y en tu propio corazón al ver, hermano, a tus compañeros de trabajo? Aquellas personas que trabajan contigo, que están ahí y a veces, hermano, te muestran aún su afecto. ¿Sabes? Esas personas que están ahí a tu lado, que conoces, a tus vecinos y que se pierden. Y que un día, hermano, estarán allá en la eternidad, perdidos, sin Dios, sin esperanza, en ese lugar de tormento. ¿Qué sientes por ellos cuando los ves y están ignorantes ahí? ¿Acaso, hermano, lo tienes en tu lista de oración todos los días a esas personas y haces todo lo posible por predicarle y exponerle el evangelio de la gracia?
Todos los días gente está partiendo a la eternidad sin Cristo, hermano. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? Sufrimos, nos dolemos y aún más allá. Quizás tenemos tiempo en el Evangelio y podemos ver nuestra vida estéril. ¿Sufres por eso? ¿O qué son las cosas que te hacen sufrir? ¿Qué cosas, hermano, hacen sufrir tu corazón en este momento? Bueno, hermano, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y yo quiero, hermano, que tú puedas entender qué tipo de corazón tienes para con Dios. Un corazón que se duele por su obra o un corazón indiferente. Señor, mi Dios, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este día, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos. Y gracias, Padre, por permitirnos ser parte de tu obra. Sabemos, Señor, que no merecemos hacer nada para ti, pero nos das la oportunidad, mi Dios, de servirte. Te pedimos, ayúdanos a hacerlo, mi Dios, con pasión, con ahínco, a poder ver nuestras vidas llenas de fruto que abunden para vida eterna. Dejamos esto en tus manos, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.